Julia Moretti había tomado exactamente 3 buenas decisiones en sus 31 años. Abrir su estudio de yoga a los 26, adoptar a Biano y Nero del refugio en lugar de comprar los gatos de raza pura que su madre quería que comprara, y decir que sí cuando Mateo Vital le preguntó si le gustaba la pasta casera. Estar de pie frente a un edificio de 3 pisos en Bay Ridge, mientras la mano de Mateo descansaba casualmente en su espalda baja, podría no ser la cuarta. Relájate, dijo Mateo, mostrando esa sonrisa despreocupada que la había metido en esta situación. Te van a adorar. Dijiste lo mismo de tu tía en el restaurante. Ella me preguntó si estaba intentando robar los cubiertos. Si a Teresa le pregunta eso a todo el mundo. Es su forma de mostrar afecto. Le apretó la cintura con suavidad. Además, lo manejaste perfectamente, con mucha dignidad. Me entró el pánico. Me eché a reír durante 30 segundos y tiré el agua. ¿Ves? Encantadora. Julia miró hacia la casa. Todas las ventanas brillaban con una cálida luz amarilla y podía oír voces en el interior, fuertes y entremezcladas, como suele ocurrir en las familias numerosas. Ella había crecido como hija única en un tranquilo apartamento de Atoria. Aquello le parecía como entrar en el hábitat de una especie diferente. ¿Cuántas personas hay ahí dentro? ¿Cena de domingo? Quizás 15, 20 si viene la hermana de Nona. Mateo, no te preocupes, solo sonríe. Come lo que mamá te ponga delante y bajo ninguna circunstancia digas que estás lleno antes de que te ofrezca repetir. Esto parece una trampa. Se llama hospitalidad italiana. Él sonrió y la atrajo hacia él. Vamos, te prometo que te protegeré de las hormigas. La puerta se abrió antes de que llegaran. Una mujer de unos 60 años estaba en la puerta, con un delantal y polvos de flores, con el tipo de rostro que podía pasar de cálido a aterrador en segundos. Sus ojos se posaron en Julia, luego en Mateo, y luego de nuevo en Julia, con una mirada que parecía un rayos X. Mateo dijo, «Llegas tarde. Mamá, esta es Julia. Julia, mi madre, Carmela». Zorra Vital, Julia le tendió la mano. «Muchas gracias por recibirme». Carmela ignoró la mano y la abrazó con un abrazo que olía a salsa de tomate y lavanda. «Julia, qué nombre tan bonito. ¿Eres la profesora de yoga?» «Sí, señora». «¿Eres la profesora de mi hijo?» «No, nos conocimos en la cafetería que hay al lado de mi estudio». «Ah». Carmela la soltó y le acarició la mejilla. «Bueno, pasa. La cena está casi lista y si la dejas enfriar, me daré cuenta». Desapareció en el interior de la casa, dejando a Julia ligeramente aturdida. «Ha ido bien», dijo Mateo. «¿Cómo lo sabes? No te ha preguntado por tu árbol genealógico ni por tu historial médico. Es una buena señal. La casa era exactamente como Julia esperaba, y nada como había imaginado. Los muebles eran caros, pero cómodos. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares que abarcaban décadas. Una enorme mesa de comedor dominaba la sala principal, ya puesta con suficientes platos para alimentar a un pequeño ejército. De la cocina llegaban voces que hablaban al mismo tiempo en un rápido italiano e inglés. Mateo la presentó a todos, pero ella no se acordaba de los nombres. El tío Giovanni, la tía Francesca, primos cuyos nombres olvidó inmediatamente. Lucia sostenía a un niño pequeño que gritó de alegría en cuanto vio a Mateo. «Esta es mi hermana», dijo Mateo mientras Lucía le pasaba el niño a su marido y abrazaba a Julia. Finalmente, Lucía dijo, «Otra mujer menor de 40 años. Me estaba ahogando en testosterona y consejos no solicitados». «Lucía es profesora de secundaria», Mateo explicó. «Inglés, y soy muy bueno calificando a la gente». Lucia sonrió. «Pareces nerviosa». «No lo estés. Son ruidosos, pero inofensivos». Una voz masculina retumbó desde la cocina. «Mateo, ven aquí». «Es papá», dijo Mateo. «Ven». Salvatore Vital estaba de pie al fondo de la cocina, sosteniendo una botella de vino y discutiendo con alguien sobre la técnica adecuada para decantar el vino. Era más bajo de lo que Julia esperaba, pero se comportaba como si fuera el dueño del mundo. Cuando la vio, se detuvo a mitad de la frase. «Esta es ella». Miró a Mateo, el profesor de yoga. «Sí, señor, Julia Moretti.
Salvatore la estudió con sus ojos oscuros que no se perdían ni un detalle. Luego sonrió, cálida y sinceramente. Bienvenida a nuestra casa. ¿Bebes vino? Sí, gracias. Bien. Mateo, tráele una copa, pero que no sea de las baratas. La cocina era un caos controlado. Carmela dirigía el tráfico como un general, enviando a la gente a llevar los platos al comedor mientras removía 3 ollas y gritaba correcciones en italiano. Julia se encontró sosteniendo una cesta de pan, siguiendo a Lutia, sintiéndose como si hubiera sido absorbida por un sistema que no entendía. ¿Siempre es así?, preguntó. Esto es tranquilidad, dijo Lutia. Espera a que alguien saque el tema de la política. Estaban colocando el pan en la mesa cuando Julia lo oyó. La puerta principal se abrió y una voz masculina gritó en italiano. Carmela respondió desde la cocina. Domenico. Lucía se animó. No creía que fuera a venir. ¿Quién es Domenico? El hermano mayor de Mateo. Normalmente no viene a cenar los domingos, por trabajo. Lucía dijo, por trabajo, como otras personas dicen, por un desastre natural. Se oyeron pasos y Julia levantó la vista. El hombre que entró en el comedor le hizo olvidar cómo se respira. Era más alto que Mateo, con los hombros más anchos. Vestía pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos. Tenía el pelo negro, más corto que el de sus hermanos, y el rostro anguloso y controlado. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron, oscuros e inteligentes, y que en ese momento la miraban fijamente con una intensidad que se sentía física. Él se detuvo. Ella dejó de respirar. El momento se prolongó extraño y cargado de tensión hasta que Mateo apareció a su lado con copas de vino. Nico, dijo, y algo en su tono hizo que Julia apartara la mirada. ¿No sabía que ibas a venir?, preguntó papá. La voz de Domenico era más grave que la de su hermano, más áspera. Desvió la mirada hacia Mateo con un esfuerzo visible. Tú debes de ser la razón. Esta es Julia, dijo Mateo, y su mano volvió a posarse en la cintura de ella con un gesto posesivo que antes no había tenido. Julia, mi hermano, Domenico, encantada de conocerte, logró decir ella. Los ojos de Domenico volvieron a posarse en ella, y ella sintió esa mirada en el estómago. Igualmente, él pasó junto a ellos hacia la cocina, y Julia soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. ¿Estás bien?, preguntó Mateo en voz baja. Bien, es solo que tu familia es intensa. No tienes ni idea. La cena fue toda una experiencia. 20 personas apiñadas alrededor de una mesa para 12. Platos pasando en todas direcciones. 3 conversaciones a la vez en 2 idiomas. Julia se sentó entre Mateo y Lucía, justo enfrente de una silla vacía que Domenico ocupó 15 minutos más tarde, todavía con el teléfono en la mano. Domenico, dijo Carmenela con tono severo, guarda el teléfono. Lo guardó en el bolsillo sin levantar la vista, y Julia se esforzó por no fijarse en cómo se veían sus antebrazos cuando cogió la botella de vino. No lo consiguió. Bueno, Julia, dijo Salvatore desde la cabecera de la mesa. El yoga te reporta buenos ingresos. La conversación se detuvo a mitad de la frase. Papá, dijo Mateo, ¿qué estoy preguntando? Es una pregunta razonable. Es de mala educación, murmuró Lucía. Me va bastante bien, dijo Julia con cautela. Tengo mi propio estudio en Williamsburg. Es pequeño, pero es mío. Williamsburg. Salvatore asintió. Un barrio caro. Sí, señor, chica inteligente. Ten tu propio negocio, controla tu futuro. Levantó su copa. Lo respeto. La mesa se relajó y la conversación se reanudó. Julia captó la sonrisa de alivio de Mateo e intentó ignorar el hecho de que Domenico seguía mirándola. ¿Tienes familia en la ciudad?, preguntó Carmela. Mi madre está en Atoria. Mi padre falleció cuando yo tenía 12 años. Lo siento, cara. Carmela se inclinó para darle una palmadita en la mano. ¿A qué se dedicaba? Era profesor. De historia. Mateo dice que tienes gatos, dijo Lucía, cambiando claramente de tema. ¿Cómo se llaman? Biano y Nero, blanco y negro, como el yin y el yang. Julia sonrió, relajándose al entrar en terreno más seguro. Los recogí de un refugio hace 3 años. Son hermanos. 2 machos. El tío Giovanni se rió.
Deben pelear constantemente. Nero le roba la comida a Viano. Viano se venga tirando cosas de la encimera. Me recuerda a alguien que conozco, dijo Lucía, mirando significativamente a sus hermanos. Mateo sonrió. La expresión de Domenico no cambió, pero apretó los dedos sobre la copa de vino. Soy alérgico a los gatos, dijo Mateo, pero estoy trabajando en ello. Los antihistamínicos son maravillosos. ¿Vas a medicarte para salir con una mujer que tiene gatos? Preguntó la tía Francesca, sacudiendo la cabeza. Eso es dedicación o estupidez, dijo Domenico en voz baja. Era la primera vez que hablaba desde que se había sentado. Todas las cabezas se volvieron hacia él. ¿Tienes algo que decir, amigo? El tono de Mateo era ligero, pero sus hombros se habían tensado. Solo que ese compromiso no debería requerir medicación. Menos mal que no es tu compromiso, entonces. Todos se quedaron en silencio. Salvatore carraspeó. Mateo, ayuda a tu madre a sacar el siguiente plato. Yo puedo ayudar. Julia empezó a levantarse. No, no. Carmemella le hizo un gesto para que se sentara. Tú eres una invitada. Domenico, tú también ayuda. Ambos hermanos se levantaron y siguieron a su madre a la cocina. En cuanto se marcharon, la mesa estalló en susurros. Se van a matar, murmuró Lucía. ¿Por qué? Preguntó Julia. Lucía la miró, luego miró hacia donde habían desaparecido los hermanos y volvió a mirar a Julia con una comprensión incipiente. Oh, no. ¿Qué? Nada, nada. Pero Lucía ya estaba sacando su teléfono debajo de la mesa. Los hermanos regresaron con bandejas de huabuco y Julia trató de concentrarse en la comida en lugar de en la forma en que Domenico se movía, eficiente y controlado, o en la forma en que la mano de Mateo seguía buscando su rodilla debajo de la mesa. El postre fue tiramisú y caos. El niño pequeño untó chocolate a 3 personas. Alguien dejó caer una cuchara. El tío Giovanni inició un ruidoso debate sobre fútbol que atrajo a la mitad de la mesa. En medio del ruido y el movimiento, Julia se excusó para ir al baño. El pasillo de arriba estaba benditamente tranquilo. Encontró el baño, se tomó su tiempo para lavarse las manos y se miró con severidad en el espejo. «Estás loca», le dijo a su reflejo. «Mateo es encantador. Está interesado. No es complicado. Deja de mirar así a su hermano». Su reflejo no parecía convencido. Estaba a mitad del pasillo cuando se abrió una puerta y Domenico salió de lo que parecía una oficina. Ambos se detuvieron. «Lo siento», dijo ella. «Iba al baño». Él señaló detrás de ella. «Claro». «Sí, lo sé. Ya estaba volviendo». Él asintió, pero no se movió. Ella tampoco. «Tu familia es maravillosa», lo dijo porque el silencio se le hacía demasiado pesado. «Son ruidosos, en el buen sentido». ¿Hay un buen sentido en ser ruidoso? Creo que sí. Es agradable. Cálido. Yo crecí en una casa muy tranquila. Algo cambió en su expresión. ¿Te ha contado Mateo a qué se dedica realmente la familia? Dijo que a restaurantes, a importación de vino. Eso es parte de ello. Domenico se acercó y el pasillo pareció hacerse más pequeño. Hay más cosas que probablemente debería mencionar antes de que esto vaya más lejos. Estás intentando asustarme. Estoy intentando ser sincero. Mi hermano debería haberlo sido. Quizá pensó que aún no era relevante. Siempre es relevante. Ahora estaba tan cerca que ella podía oler su colonia. Algo oscuro y caro. Pareces inteligente, Julia. Con los pies en la tierra. Deberías saber en qué te estás metiendo. ¿Y en qué me estoy metiendo? Sus ojos se clavaron en los de ella. Complicaciones. No me asustan las complicaciones. Deberían asustarte. Pero él no retrocedió y ella tampoco. Unos pasos en la escalera rompieron el momento. Mateo apareció, mirando entre ellos con una expresión que Julia no pudo descifrar. ¿Todo bien? Bien, dijo Domenico. Solo estamos hablando. Pasó junto a su hermano sin decir nada más, dejando a Julia con la sensación de haber sobrevivido a algo. ¿Qué te ha dicho?, preguntó Mateo en voz baja. Nada, ya sabes. Conversación. Nico no es de charlar. Mateo le tomó la mano. Vamos, están sirviendo café. De vuelta en la mesa, Carmemela repartía pequeñas tazas de espresso mientras discutía con Salvatore sobre algo en un italiano rápido. Julia se sentó,
Aceptó su café e intentó ignorar el hecho de que Dominico se había acercado a la ventana, con el teléfono en la mano, separado de todos. Siempre es así, dijo Lucía, siguiendo su mirada. El trabajo. Lo consume. ¿A qué se dedica exactamente? Es consultor de seguridad. Se encarga, digamos, de situaciones delicadas para personas importantes. Viaja constantemente. Lucía removió el azúcar en su café. Hace unos años había alguien, Sara. No funcionó. No creo que haya dejado acercarse a nadie desde entonces. Julia volvió a mirar a Dominico. Estaba de pie, recortado contra la ventana, y ella sintió un dolor inesperado en el pecho. Julia, dijo Mateo, llamando su atención. ¿Lista para irnos? Ella se despidió de todos, recibiendo besos en la mejilla e invitaciones para el próximo domingo. Cuando llegó a Salvatore, él la llevó aparte. «Eres buena para Mateo», le dijo en voz baja. «Está más alegre desde que te conoció». «Gracias, señor. Llámame ese». Le apretó el hombro. «Y Julia, mis hijos son hombres muy diferentes. Elige con cuidado». Las palabras le parecieron pesadas, pero antes de que pudiera responder, Mateo estaba allí fuera. El aire de la tarde le produjo alivio. «Ha ido muy bien», dijo Mateo, acompañándola a su coche. «Les has encantado. Tu madre intimida. Es un osito de peluche». Le abrió la puerta. «El próximo domingo. Me gustaría». De camino a casa, Mateo le cogió la mano y le habló de su semana, de la inauguración del restaurante, de que su madre ya le había preguntado cuándo la volvería a llevar. Julia sonrió y respondió, intentando no pensar en los ojos oscuros y en la palabra complicaciones. Su apartamento le pareció especialmente silencioso. Viano y Nero la recibieron con maullidos indignados, exigiéndole saber por qué los había abandonado. «He conocido a la familia de alguien», les dijo, abriendo latas de comida. «A mucha gente». Nero la ignoró por la comida. Bianca se frotó contra sus piernas, ronroneando. «Mateo es maravilloso, muy divertido, dulce. Su familia lo adora». Se sentó en el suelo y dejó que Viano se subiera a su regazo. Entonces, ¿por qué no puedo dejar de pensar en su hermano? Su teléfono vibró. Mateo lo pasó muy bien. «Estuviste perfecta. Duerme bien, bella». Ella sonrió. Le respondió, «Tú también. Gracias por esta noche». Otro vibre. Número desconocido. «Soy Dominico. Lucía me dio tu número. Deberíamos hablar». Julia se quedó mirando el mensaje. Llegó otro sobre lo que había dicho antes. «Me pasé de la raya». Ella escribió, «No pasa nada. Lo entiendo». Su respuesta fue inmediata. «¿De verdad?» Ella no respondió. 3 días después, Julia estaba impartiendo una clase matutina de Vinyasa cuando se abrió la puerta del estudio y entró Dominico Vitali. Casi se cae de la postura del guerrero 2. Sus alumnas continuaron con las posturas mientras ella se quedaba paralizada, observándolo acercarse. Llevaba ropa deportiva, una bolsa de gimnasio al hombro y parecía completamente fuera de lugar entre las mujeres con leggings de diseño. «Me gustaría unirme a la clase», dijo en voz baja. «¿Haces yoga?» «Estoy pensando en empezar para combatir el estrés». Su expresión era seria. «A menos que te resulte demasiado incómodo darme clase». Todo su razonamiento le decía que era una mala idea. Todo su instinto le decía que lo rechazara. «Coge una esterilla del armario», se oyó decir. «Llevamos 20 minutos, así que solo tienes que seguir el ritmo». Él asintió y se dirigió al fondo. Julia intentó concentrarse en sus alumnos. Lo intentó de verdad, pero era muy consciente de la presencia de Dominico en la esquina, realizando las posturas con una gracia sorprendente. Él la observaba constantemente, y cada vez que sus miradas se cruzaban, algo eléctrico pasaba entre ellos. Después de la clase, sus alumnos salieron en fila, mientras Dominico se quedó atrás, enrollando su esterilla. «No eres principiante», dijo Julia. «He dicho que lo fuera». «Lo has dado a entender. He dicho que estaba pensando en empezar». «No dije que no lo hubiera hecho antes», devolvió la esterilla. «Hice yoga en el ejército. Hace tiempo». «¿Por qué estás aquí realmente, Dominico?» Se volvió hacia ella. «Porque no puedo dejar de pensar en ti. Estoy saliendo con tu hermano».
Lo sé, esta es exactamente la clase de complicación sobre la que me advertiste. También lo sé. Entonces, ¿qué vas a hacer? Se acercó más. Algo increíblemente estúpido. No podemos. Lo sé. Pero él no retrocedió. Dime que no sientes lo mismo. Lo que yo sienta, no importa, Mateo. Es mi hermano. Lo sé. Bajó la voz. Pero Julia, he pasado 3 días intentando convencerme de que mirarte no era como recibir un puñetazo en el pecho, que ver cómo Mateo te tocaba no me daba ganas de romper algo. Dominico, mereces saber la verdad antes de que esto vaya más lejos, porque una vez que entras, una vez que formas parte de esta familia, todo se complica. Sigues usando esa palabra porque es la única que encaja. Levantó la mano como si fuera a tocarle la cara, pero luego la dejó caer. Debería irme. Estaba en la puerta cuando ella habló. Espera, se detuvo. Lo siento, dijo ella en voz baja. Sea lo que sea, lo sentí en el momento en que entraste en el comedor. Dominico se giró lentamente. Julia, pero no voy a hacer esto. No voy a hacer lo que se interponga entre tú y tu hermano. He visto cómo os miran todos, la tensión. Sea cual sea la rivalidad que tengáis, no la voy a empeorar. No lo es. Se detuvo, con la mandíbula apretada. Tienes razón, no deberías involucrarte en nuestra historia. Entonces, estamos de acuerdo en que esto no sucederá. Sí, ninguno de los dos se movió. Probablemente deberías irte, dijo Julia. Debería. No lo hizo. La puerta se abrió de golpe y Mateo entró con café y pasteles. Nico. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué haces aquí? ¿Clase de yoga? Dijo Dominico con suavidad. Intento controlar el estrés. ¿Desde cuándo haces yoga? Desde que decidí que necesitaba relajarme. Dominico se dirigió hacia la puerta. Julia es una buena profesora. Nos vemos el domingo, le preguntó Mateo. Quizás. Dominico se marchó sin volver a mirar a Julia. Mateo lo vio alejarse, frunciendo el ceño. Eso fue raro, ¿no? Nico no va a clases. Apenas duerme. Mateo negó con la cabeza. No importa. Traje el desayuno. Se sentaron en el suelo del estudio a comer pasteles y Mateo habló de su semana. Julia escuchó e intentó no pensar en el hecho de que acababa de mentirle. Esa noche, su teléfono vibró. Dominico, lo que dije iba en serio. No podemos hacer esto. Ella miró fijamente el mensaje antes de responder. Lo sé. Su respuesta llegó unos minutos más tarde. Eso no lo hace más fácil. Apagó el teléfono sin responder. El domingo siguiente, Mateo la invitó a cenar de nuevo. Julia pensó en decir que no, pero no podía explicar por qué sin revelarlo todo. Así que fue, armada con vino y determinación. Dominico ya estaba allí. Estaba en la cocina con Salvatore, discutiendo algo en voz baja, pero dejaron de hablar cuando Julia entró. Sus ojos se encontraron con los de ella. Se detuvieron un instante demasiado largo y luego se posaron en la mano de Mateo sobre su cintura. Julia. Salvatore la saludó. Me alegro de verte. Estamos debatiendo la estrategia empresarial. Cosas aburridas. La cena fue más ruidosa que la semana pasada. Un bebé gritaba en brazos de la tía. El tío Giovanni discutía con la tía Francesca. El marido de Lucía derramó vino. Julia se sentó entre Mateo y Carmela, justo enfrente de Dominico, que apenas hablaba. ¿Estás bien, Felio? Le preguntó Carmela. Bien, mamá. Solo trabajo. Siempre trabajo contigo. Miró a Julia y luego volvió a mirar a su hijo. Tienes que aprender a vivir, no solo a sobrevivir. Después de la cena, Mateo se vio envuelto en una conversación sobre el negocio de los restaurantes. Julia se excusó y se encontró sola en el pasillo de arriba. La puerta de la oficina estaba entreabierta. No debía mirar. Debía volver abajo. Miró. Dominico estaba sentado en el escritorio, con la cabeza entre las manos. ¿Estás bien? Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Él levantó la vista, sorprendido. Pensaba que estabas abajo. ¿Estás bien? Pareces agotado. No he dormido bien. Se recostó en la silla. Hay un problema. Complicaciones en los negocios. ¿Puedo ayudar? A menos que puedas hacer desaparecer a las familias rivales, no. Lo dijo en tono de broma, pero sus ojos eran serios.
Julia entró en la oficina. ¿Qué tipo de complicaciones? Del tipo en el que la gente traspasa los límites y pone a prueba la determinación. La familia Rossi cree que ahora mismo somos débiles. Se equivocan, pero demostrarlo requiere una estrategia cuidadosa. Suena peligroso. Puede serlo, pero está controlado. Se puso de pie. Por eso me mantengo alejado de esto. ¿De qué? De ti. De cualquier cosa que pueda utilizarse como ventaja. Su voz se suavizó. En mi mundo, las personas que te importan se convierten en objetivos. No tengo miedo. Deberías tenerlo. Se quedaron allí de pie, en la penumbra de la oficina, y Julia vio más allá del control, la soledad que se escondía debajo. Domenico comenzó. No. Él cerró los ojos. Por favor, no seas amable conmigo ahora mismo. Apenas puedo aguantar tal y como están las cosas. ¿Qué significa eso? Significa que mi hermano tiene algo que yo quiero y estoy intentando ser mejor persona. Pero que tú estés aquí lo hace increíblemente difícil. Julia, dijo la voz de Mateo desde abajo. Ambos se quedaron paralizados. Vete, dijo Domenico en voz baja. Él está esperando. Ella debería. Sin duda debería. Esto no ha terminado, dijo ella en su lugar. Tiene que terminar. Eso no es lo que te he preguntado. Julia se marchó, pero sintió que sus ojos la seguían por el pasillo. Mateo la llevó a casa y la besó. Buenas noches. Fue dulce, cálido, completamente apropiado. Cuando se apartó, estaba sonriendo. Me alegro mucho de haberte conocido, dijo. Yo también. Nos vemos el miércoles, en ese local de jazz que te mencioné. Suena perfecto. Se marchó y Julia entró en casa y encontró a Nero sentado en la ventana y a Viano tirando bolígrafos de su escritorio. Estoy en problemas, les dijo. Nero bostezó. Viano tiró otro bolígrafo. Su teléfono vibró. Mateo había llegado a casa. Eres increíble. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Dominico, tienes razón, no ha terminado. Julia se sentó en el sofá mirando ambos mensajes, con el corazón latiéndole con fuerza. No respondió a ninguno de los dos. Pasaron 2 semanas. Mateo la llevó a cenar, le llevó el almuerzo a su estudio, la integró en su vida con afecto natural. Dominico aparecía en momentos aleatorios, siempre con una excusa, siempre dejándola sin aliento. En la tercera cena dominical, Carmen Mella la acorraló en la cocina. «Estás jugando con fuego, bambina». Julia se quedó paralizada. «No sé a qué te refieres. Sí que lo sabes». La voz de Carmen Mella era suave pero firme. «Veo cómo miras a Dominico, cómo te mira él a ti. Y veo a mi Mateo, esperanzado y feliz, sin ver lo que tiene delante. Nunca le haría daño. Ya se lo estás haciendo». Carmela le acarició la mejilla. «No estoy enfadada, pero tienes que elegir. Engañar a los dos, aunque sea sin querer, destruirá a esta familia». «Me importa, Mateo. Lo sé. ¿Pero lo amas?» Julia no supo qué responder. Eso es lo que pensaba. Carmela volvió a remover la salsa. «Decídete pronto, cara, antes de que alguien salga más herido que con un corazón roto». Esa noche, Julia no podía dormir. Caminaba de un lado a otro por su apartamento, con Viano y Nero observándola con sus ojos felinos y críticos. A medianoche, llamaron a la puerta. Dominico estaba en el pasillo, con un aspecto tan agotado como ella se sentía. «No puedo seguir así», dijo sin preámbulos. «No puedo verlo contigo. No puedo sentarme a esa mesa y fingir. No puedo». Se detuvo. «Dime que me vaya. Dime que no sientes nada y me iré. Dejaré que Mateo se quede con esto». «No puedo decirte eso». «¿Por qué no? Porque sería una mentira». Domenico cruzó el umbral y entonces sus manos se posaron en su cabello y su boca se posó en la de ella, y nada más importaba. El beso fue desesperado, apasionado, semanas de tensión que se rompieron de golpe. Julia le agarró la camisa, atrayéndolo hacia ella, y él emitió un sonido grave que le recorrió todo el cuerpo. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, la realidad volvió a golpearlos. «Dios mío», susurró Julia, «¿qué acabamos de hacer?» «Algo que he deseado desde el momento en que te vi». Domenico apoyó su frente contra la de ella.
Y algo que lo cambia todo. Mateo, lo sé. Él se apartó. Lo sé, pero Julia, no puedo seguir fingiendo. Y tú tienes que decidir lo que quieres, porque esto que hay entre nosotros es real y no va a desaparecer. Se marchó antes de que ella pudiera responder. Julia se desplomó en el suelo, con los labios aún hormigueándole y el corazón acelerado. Viano se subió a su regazo. Nero tiró una planta. A la mañana siguiente llamó a Mateo. ¿Puedes venir? Su voz era firme a pesar del temblor de sus manos. Tenemos que hablar. El trayecto hasta su apartamento le pareció eterno. Cuando Mateo llegó, le bastó con mirarla a la cara para saberlo. Es por Nico, ¿verdad? Se sentó pesadamente en su sofá. Lo siento mucho. ¿Cuánto tiempo? Nos besamos anoche, pero los sentimientos han estado ahí desde la primera cena. Mateo se quedó callado durante un largo rato. Lo vi, la forma en que se miraban. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Nunca quise hacerte daño. Sé que eso lo empeora. La miró. Toda mi vida, todo lo que yo quería, Nico lo quería más. Todo lo que yo tenía, él lo cuidaba mejor. Pensé que quizá esta vez, solo esta vez, había encontrado algo que era solo mío. Mateo, ¿él siente lo mismo? Sí. Mateo se rió con amargura. Por supuesto que sí. Nico no hace nada a medias. Se levantó. Tengo que irme. Lo entiendo. En la puerta, se detuvo. Ten cuidado con él, Julia. Aleja a la gente. Es lo que hace. Y cuando estás tan metida que te duele, se convencerá de que estás mejor sin él. Lo recordaré. Sí. Abrió la puerta. Adiós, Julia. Cuando se marchó, llamó a Dominico. Mate lo sabe, dijo cuando él respondió. Entonces, silencio. ¿Cómo está? Herido, enfadado. Tiene todo el derecho a estarlo. Es culpa mía. Es culpa de los dos. O de ninguno. Ya no lo sé. Respiró hondo. ¿Qué pasa ahora? Ahora lidiaremos con las consecuencias. Y Julia va a ser malo. Tenía razón. Lucía llamó una hora más tarde. Mateo le dijo a mamá, Dios mío, está enfadada. No contigo exactamente, sino con la situación. Dijo que Dominico no es bienvenido a la cena del domingo hasta que esto se resuelva. No puede hacerle eso. Ella es Carmela Vital. Puede hacer lo que quiera. Lucía hizo una pausa. Pero Julia, entre tú y yo, creo que esto tenía que pasar. Han estado compitiendo toda su vida. Quizás es hora de que alguien elija primero a Dominico. Los días pasaron en silencio. Julia se volcó en el trabajo, impartiendo clases sin descanso, reorganizando el estudio, cualquier cosa para evitar pensar en el hecho de que Dominico no había llamado. Cuando finalmente se derrumbó y le envió un mensaje, sus respuestas fueron breves. Una o dos palabras, nada que le diera algo a lo que aferrarse. Estoy ocupándome de algunas cosas. Necesito tiempo. Te llamaré pronto. Pero no llamó. Al quinto día, Julia alternaba entre la ira y la angustia. Ella lo había elegido, había arruinado su relación con Mateo, se había vuelto vulnerable y él había desaparecido. Es un idiota, dijo Lucia cuando pasó por el estudio. Pero no lo hace para hacerte daño. Lo hace porque está convencido de que tú estás mejor así. Esa decisión no le corresponde a él. Lo sé, pero Dominico se ha pasado toda la vida tomando decisiones por el bien de los demás. Así es como él cree que funciona el amor. Eso no es amor, es control. Bienvenida al mundo de las citas con un hombre Vitali. Lucía se sentó en el suelo. Mira, Mateo está dolido, pero lo está asimilando. De hecho, ya ha tenido 2 citas con Sofía, pero Dominico está ahogado por la culpa. Mamá intentó hablar con él. Apenas dijo 10 palabras. Entonces, ¿qué hago? Decide si puedes manejar esto. Porque si te quedas con Dominico, esta no será la última vez que se aleje para protegerte. Lo hará cada vez que piense que estás en peligro. Cada vez que piense que no es lo suficientemente bueno. Cada vez que la culpa se vuelva demasiado pesada. Julia se llevó las manos a la cara. No sé si podré hacerlo, entonces vete ahora, antes de que sea más difícil. Pero irse le parecía imposible. Una semana después de que Mateo se enterara, Julia estaba cerrando el estudio a última hora cuando se fijó en el coche, un sedán negro con cristales tintados.
aparcado al otro lado de la calle. Estaba allí cuando llegó por la mañana y seguía allí ahora. Le temblaban las manos mientras cerraba la puerta. El coche no se movió. Julia caminó rápidamente hacia el metro, mirando por encima del hombro cada pocos pasos. El coche la seguía lentamente, manteniéndose a una manzana de distancia. Sacó su teléfono y llamó a Dominico. Él respondió al primer tono. Julia, hay un coche siguiéndome. Su voz temblaba. Un sedán negro. Ha estado todo el día fuera del estudio y ahora está detrás de mí. ¿Dónde estás? Caminando hacia el metro en Bedford Avenue. Deja de caminar. Entra en el negocio más cercano donde haya gente. Quédate allí. Estoy a 10 minutos. Dominico, hazlo ahora. Se metió en una cafetería llena de gente y encontró un asiento junto a la ventana desde donde podía ver la calle. El coche se detuvo junto a la acera. El corazón de Julia latía con fuerza. Pidió un té que no quería, con las manos temblando tanto que casi se le cae la taza. 8 minutos más tarde, el coche de Dominico se detuvo. Salió y echó un vistazo a la calle antes de apagar el motor. El sedán negro se alejó rápidamente, desapareciendo tras la esquina. Dominico entró en la cafetería, la encontró inmediatamente y la abrazó sin decir nada. Lo siento, le dijo al oído. Lo siento mucho. Esto es exactamente lo que temía. ¿Qué está pasando? Kino. Se apartó y volvió a mirar a la calle. Vamos, tenemos que hablar en un lugar seguro. Terminaron en su ático, con Julia aún temblando mientras se sentaba en su sofá. La familia Rossi, explicó Dominico, paseándose de un lado a otro. Son una organización rival, más pequeña que la nuestra, que intenta expandirse al territorio que controlamos. Llevan meses traspasando los límites, probando hasta dónde pueden llegar. ¿Qué quieren? Acceso a nuestra red de distribución, concretamente a nuestras rutas de transporte y nuestro espacio de almacenamiento. Vale millones. Dejó de pasearse. Me he negado. Es una cuestión de principios. No cedemos terreno a las familias que intentan imponerse. ¿Y ahora me siguen para qué? ¿Para asustarte? ¿Para enviarte el mensaje de que saben de ti? ¿De que pueden alcanzarte si quieren? Apretó la mandíbula. Por eso me alejé. Sabía que estaban escalando. Pensé que si creaba distancia entre nosotros, te verían como irrelevante. Pero no es así. No, porque Mateo le contó a la familia sobre nosotros, y en nuestro mundo las noticias vuelan. La familia Rossi investigó. Se sentó a su lado. Julia, tengo que encargarme de esto. Y puede que no te guste, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué significa eso? Significa que voy a reunirme con ellos y llegar a un acuerdo para poner fin a esto. Le cogió las manos. Les daré acceso limitado a un almacén. A cambio, firmarán un acuerdo de paz formal que incluye cláusulas específicas para protegerte. Estás negociando por mí. Me aseguraré de que entiendan que eres intocable. En nuestro mundo hay reglas. La familia es sagrada. Una vez que te reconocen como parte de la familia, hacerte daño significa una guerra total. La mayoría de las organizaciones no se arriesgarían a eso. La mayoría de la familia Rossi lo respetará. Son agresivos, pero no estúpidos. Quieren negocios, no derramamiento de sangre. Julia asimiló esto, y si no lo respetan, haré que se arrepientan. Su voz era fría, como nunca antes la había oído. Pero eso no sucederá porque voy a dejar muy claro lo que está en juego. ¿Cuándo? Mañana. Me reuniré con sus líderes. Papá y 2 de nuestros altos cargos estarán allí. Es formal, vinculante. Le tocó la cara. Necesito que confíes en mí, lo hago. Pero Dominico, no puedes alejarte cada vez que sucede algo peligroso. Si vamos a hacer esto y hacerlo de verdad, tienes que dejarme entrar, no alejarme para protegerme. Sé que tienes razón. La atrajo hacia él. Estaba tan concentrado en mantenerte a salvo que no me di cuenta de que te estaba haciendo más daño que cualquier amenaza externa. Prométeme que no volverás a desaparecer. Lo prometo. Se quedaron así durante mucho tiempo, abrazados, mientras la ciudad brillaba a sus pies. Quédate esta noche, dijo Dominico. No quiero que estés sola hasta que esto se resuelva. Julia se quedó. A la mañana siguiente, se despertó en la habitación de invitados y descubrió que él ya se había ido.
Había una nota en la encimera de la cocina. Reunión a las 10, Wito. Te llamaré después. No salgas del apartamento. Las horas pasaban lentamente. Julia intentó trabajar con su ordenador portátil, intentó hacer yoga, pero abandonó ambas cosas. Al mediodía, estaba dando vueltas. A las 12:43 sonó su teléfono. Ya está hecho, dijo Dominico, y ella notó el cansancio en su voz. Acuerdo firmado. Estás oficialmente reconocida como bajo la protección de la familia Vital. La situación con Rosie está resuelta. Así de fácil. No tan fácil. Fueron necesarias 3 horas de negociación y algunas amenazas muy directas por parte de mi padre. Pero sí, se ha acabado. Y lo respetarán. Lo harán porque la alternativa es una guerra que no pueden ganar, y lo saben. Hizo una pausa. ¿Podemos vernos esta noche? Sí. Te recogeré a las 7. Ponte algo bonito. ¿Por qué? Porque te voy a llevar a cenar. Una cita de verdad, de esas en las que no tengo que fingir que no estamos juntos. En las que puedo cogerte de la mano y besarte si quiero. Y donde todos los que nos vean sepan exactamente lo que significas para mí. Julia sonrió. Me gustaría. Esa noche, Dominico la llevó a un restaurante en Little Italy, de esos con manteles blancos y camareros que lo conocían por su nombre. Los llevaron a una mesa privada en un rincón y Julia notó cómo la gente los miraba, con curiosidad y desaprobación en sus ojos. Se preguntan quién eres, dijo Dominico en voz baja. ¿Te pasa a menudo? La gente te observa en ciertos círculos, sí. El negocio de los restaurantes es legítimo, pero todo el mundo sabe que hay más en la familia. La gente presta atención. Y ahora me prestan atención a mí. Ahora nos prestan atención a nosotros. Le cogió la mano al otro lado de la mesa. ¿Te parece bien? Julia lo pensó. La atención, las implicaciones, la forma en que esta simple escena se propagaría por todas las redes en las que se movía la familia Vital. Sí, dijo ella, está bien. Hablaron durante la cena. Hablaron de verdad sobre todo lo que antes les había dado miedo decir. Dominico le contó lo de Sara, cómo se había marchado cuando la presión se volvió demasiado intensa, cómo se había convencido a sí mismo de que estaba mejor solo. Pensaba que protegía a la gente manteniéndola a distancia, admitió. Pero en realidad me protegía a mí mismo del dolor de volver a perder a alguien. Y ahora elijo estar aterrorizado. Sonrió levemente. Porque tú vales la pena el riesgo. Después de la cena, mientras caminaban por el barrio con la mano de ella en la de él, Julia sintió que algo cambiaba. El miedo seguía ahí, la conciencia del mundo al que se estaba adentrando, pero se veía compensado por la certeza. Esto era lo correcto. Él tenía razón. Tengo que decirte algo, dijo Dominico mientras caminaban después de la cena del domingo. ¿Qué pasa? Mamá me llamó ayer. Me dijo, soy bienvenida, pero solo si te traigo contigo. Quiere vernos juntos. Quiere que la familia nos vea juntos. Se detuvo. Va a ser incómodo. Mateo estará allí con Sofía. Sí, han estado saliendo juntos. Es algo nuevo, pero él parece más feliz. La expresión de Dominico era seria. Pero Julia, aparecer juntos delante de todos es toda una declaración. Es público. Es permanente. Lo sé. ¿Estás segura de que estás preparada para eso? Pensó en Mateo, en el daño que le había causado, en la complicada dinámica familiar en la que se estaba metiendo. No, admitió, pero lo voy a hacer de todos modos. Esa noche, Carmemela la llamó. Dominico vino a casa hoy, dijo sin preámbulos. Por primera vez en 2 semanas. Tenía un aspecto terrible, lo sé. Cree que te está protegiendo alejándose. Cree que si no estás claramente con él, la familia Rossi no te atacará. Eso es ridículo. Es mi hijo. Carmela suspiró. Julia estaba enfadada con Mateo, con la situación, pero he observado a Dominico durante 37 años. Le he visto sacrificarlo todo por responsabilidad. Y entonces apareciste tú. Y por primera vez, él quería algo para sí mismo. Eso le asustó. ¿Qué hago? Lucha por él, porque él no luchará por sí mismo. Se convencerá a sí mismo de que tú te mereces algo mejor, más seguro, más fácil.
Tienes que demostrarle que esa decisión no te corresponde a ti. ¿Cómo? Como puedas. Carmela hizo una pausa. La cena del domingo. Ven, Dominico estará allí, Mateo también. Será incómodo, pero tienes que ir por Dominico. ¿Mateo estará de acuerdo? Mateo está saliendo con alguien otra vez. Una chica agradable, profesora. Se está recuperando. Pero Dominico necesita ver que lo eliges públicamente delante de la familia. El domingo llegó con una gran ansiedad en el pecho de Julia. Se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por un vestido sencillo. Nada demasiado formal, nada que gritara. Me estoy esforzando demasiado. Dominico la recogió a las 2 y el trayecto hasta Bay Ridge se le hizo más largo de lo habitual. ¿Estás bien?, le preguntó, mirándola. ¿Nerviosa? Yo también. Tú nunca estás nervioso. Yo estoy nerviosa por esto. Se acercó y entrelazó sus dedos con los de ella. Por ponerte en una situación incómoda. Por si mi familia estará bien, dijo Julia con más confianza de la que sentía. Pero cuando entraron juntos en la casa, cogidos de la mano, la sala se quedó en silencio. Carmela salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. Miró sus manos entrelazadas, la expresión nerviosa de Julia, la postura protectora de Dominico. Luego sonrió, cálida y sincera, y abrazó a Julia. Ya era hora de que tomaras una decisión honesta, dijo, apartándose para acariciar el rostro de Julia. Bienvenida, bambina. De verdad, bienvenida. La tensión se rompió. Lucía apareció con el niño pequeño, que gritó de alegría al ver a Dominico. El tío Giovanni le dio una palmada en el hombro. La tía Francesca hizo preguntas directas sobre sus planes y luego Mateo entró con Sofía. Todos volvieron a quedarse en silencio. Mateo los vio juntos, con el brazo de Dominico alrededor de la cintura de Julia, y su expresión vaciló entre el dolor y la aceptación antes de decidirse por algo parecido a la resignación. Sofía le tocó el brazo con delicadeza. Él respiró hondo. Nico, dijo. Julia, Mateo. La voz de Dominico era cautelosa. Esto es, sé lo que es. Areo entró en la habitación. Sillón, con Sofía a su lado. Sofía, este es mi hermano, Dominico, y su Julia. Encantada de conoceros a los dos, dijo Sofía con calidez, sin mostrar ningún atisbo de incomodidad. Mateo me ha hablado mucho de la familia. El momento se quedó suspendido, frágil, hasta que la voz de Salvatore resonó desde la cocina. ¿Vamos a comer o a hacer terapia? La comida está lista. La cena fue extraña, no incómoda exactamente, pero se esperaba con nerviosismo. Mateo y Sofía se sentaron a un extremo de la mesa hablando con Lucía sobre la enseñanza. Dominico y Julia se sentaron al otro extremo, respondiendo a las preguntas de los tíos y tías sobre cómo se habían conocido. Simplemente sucedió, dijo Julia por tercera vez, sonriendo durante el interrogatorio. Las cosas no suceden por casualidad, dijo la tía Francesca. Alguien da el primer paso. ¿Quién dio el primer paso? Él, admitió Julia, mirando a Dominico. Por supuesto que él. Dominico nunca hace nada a medias. La tía Francesca bebió un sorbo de vino. Mateo es más cauteloso, a veces demasiado cauteloso. Al otro lado de la mesa, Mateo apretó ligeramente la mandíbula, pero no intervino. Después de la cena, Mateo encontró a Julia ayudando a recoger los platos en el comedor. ¿Puedo hablar contigo un momento? Su voz era tranquila, cautelosa. Salieron al pasillo vacío. Las voces de la cocina se oían amortiguadas tras las puertas cerradas. Solo quería decirte, comenzó, y luego se detuvo. Sofía ha sido buena conmigo. Muy buena, es paciente. No me hace sentir que estoy compitiendo con nadie. Me alegro por ti, Mateo, de verdad. Lo sé. Y yo también estoy llegando a ese punto contigo y con Nico. Esbozó una pequeña sonrisa. A veces todavía me duele, pero veo cómo te mira, cómo tú lo miras a él. Eso es real. Gracias por decirlo. Sí, miró hacia la cocina. Debería irme. Sofía se estará preguntando dónde estoy. Se marchó y Julia se quedó en el pasillo con la sensación de que algo había cambiado de verdad. Dentro, Carmela había acorralado a Dominico en la cocina. ¿Hablas en serio con esta chica?, le preguntó en italiano.
Pero Julia lo oyó a través de la puerta. Sí, mamá, no más huidas, no más alejar a la gente. Lo estoy intentando. Esfuérzate más. Ella te eligió a ti en lugar de a tu hermano, que es más fácil. No hagas que se arrepienta. No lo haré. Bien. Carmela pasó al inglés cuando Julia entró. Ah, ahí estás. Ven, siéntate. Quiero hablar contigo. Dominico hizo ademán de quedarse, pero Carmela le indicó con un gesto que se fuera. Ve a ayudar a tu padre. Ahora es charla de mujeres. Cuando se quedaron solas, Carmela tomó las manos de Julia. Mi hijo es un buen hombre, pero lleva mucho tiempo solo. Por elección, sí, pero también por miedo. Aleja a la gente antes de que puedan abandonarlo. Apretó las manos de Julia. Tú, tú lo has conseguido. Veo cómo te mira, como si fueras la única persona en la habitación. Señora Vital, Carmela, ahora es tu familia. Sonrió. Pero Julia, estar con Dominico significa formar parte de esta familia. De todo ello. Las ruidosas cenas, la compleja historia, el negocio del que no hablamos, pero que todos saben que existe. ¿Podrás soportarlo? Creo que sí. ¿Lo crees? ¿O lo sabes? Julia la miró a los ojos. Lo sé. Bien. Carmela le soltó las manos. Entonces tienes que aprender a hacer pasta como es debido. Los miércoles por la tarde, en mi cocina. No llegues tarde. No era una petición. 2 semanas más tarde, Julia asistió a su primera clase de cocina de los miércoles. Carmela le enseñó a hacer masa para pasta desde cero, criticando su técnica con la precisión de un sargento instructor. No, no, así no. Con suavidad. La masa debe tener la textura de la piel de un bebé. Nunca he tocado la piel de un bebé. Entonces tenemos trabajo por delante. Al final de la tarde, a Julia le dolían los brazos y sus habilidades culinarias habían sido evaluadas a fondo y consideradas insuficientes. Pero Carmela la abrazó en la puerta y le dijo, la semana que viene haremos salsa. La vida se acomodó a un nuevo ritmo. Cenas los domingos con la familia, clases los miércoles con Carmela, tardes en el ático de Dominico con Viano y Nero, que se habían adueñado por completo del espacio. Los gatos habían aceptado a Dominico como su sirviente principal, exigiendo comida a horas intempestivas y dejando pelo en sus costosos muebles. Son unos tiranos, se quejó, viendo cómo Nero tiraba su teléfono de la encimera. Son gatos, es literalmente su trabajo. No recuerdo haber aceptado este nivel de caos. Lo aceptaste cuando me pediste que me mudara aquí. Julia cogió a Nero, que ronroneaba a pesar de su comportamiento delictivo. Son un paquete completo. Lo sé. Dominico la atrajo hacia sí. Nero quedó atrapado entre ellos. El mejor trato que he hecho nunca. 3 meses después de aquella incómoda primera cena dominical juntos, Dominico le dijo que tenía que asistir a una reunión de negocios familiar. No tienes que venir, le dijo. Solo es logística. Aburrido. Quiero ir, Julia. Lo prometiste. No me vuelvas a alejar. Si esto forma parte de tu vida, quiero entenderlo. La reunión se celebró en una sala privada de uno de los restaurantes de la familia. Salvatore se sentó a la cabecera de la mesa, con Dominico a su lado. Varios hombres que Julia no reconocía ocupaban los demás asientos, todos con trajes caros, todos mirándola con curiosidad. Esta es Julia, dijo Dominico simplemente. Está conmigo. Nadie lo cuestionó. La reunión en sí fue menos dramática de lo que Julia esperaba. Discutieron los calendarios de envío, la logística del almacén, las rutas de distribución. Se trataba de negocios gestionados con la misma eficiencia profesional que cualquier reunión corporativa. La única diferencia era la conciencia subyacente de que se trataba de hombres que operaban en zonas grises, donde las reglas eran flexibles y las consecuencias podían ser graves. Después de la reunión, Salvatore la llevó aparte. No parecías asustada, observó. Debería haberlo estado. La mayoría de la gente lo está la primera vez que ve cómo trabajamos realmente. La estudió. Pero tú te sentaste allí como si estuvieras en tu sitio. Eso es bueno. Significa que lo entiendes. ¿Entender qué? Que no somos monstruos. Somos hombres de negocios que operamos fuera de los sistemas tradicionales, pero seguimos teniendo reglas.
el honor, la familia. Le dio una palmada en el hombro. Eres buena para Dominico. Le haces recordar que es humano, no solo alguien que resuelve problemas. Esa noche, en casa con Dominico, Julia le hizo la pregunta que había estado guardándose. ¿Eres feliz? Él levantó la vista de su ordenador portátil, sorprendido. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una pregunta sincera. ¿Eres feliz con nosotros? ¿Con esta vida? Domenico cerró el ordenador portátil y le prestó toda su atención. No creía que pudiera hacerlo. Después de que Sara se fuera, después de años de anteponer el trabajo, me convencí de que la felicidad era algo que tenían otras personas. Pero yo no. Y ahora vuelvo a casa contigo y con esos malditos gatos, y no puedo creer que esto sea real. La atrajo hacia su regazo. Así que sí, soy feliz. Terriblemente feliz. Terrible porque ahora tengo algo que perder. Esa es la parte que da miedo. No vas a perderme, te lo prometo, te lo prometo. La besó y Nero saltó al sofá para quejarse de que lo habían descuidado. Viano lo siguió, porque donde quiera que iba Nero, el caos lo seguía. 4 meses después de aquella primera cena dominical juntos, Domenico le pidió que fuera temprano a la cena familiar. ¿Por qué?, preguntó Julia. Porque tengo que hacer algo y quiero hacerlo bien. Cuando la familia ya se estaba reuniendo. Domenico parecía nervioso, lo cual era tan poco habitual en él que a Julia se le revolvió el estómago. ¿Qué pasa? Ya lo verás. Cuando todos se sentaron, Domenico se puso de pie. Todas las conversaciones cesaron. Tengo que decir algo, comenzó, y el corazón de Julia empezó a aletar con fuerza. La levantó y ella se dio cuenta de que le temblaban las manos. La mayoría de vosotros ya sabéis que Julia y yo estamos juntos, dijo Domenico, con voz firme a pesar de la importancia de lo que estaba haciendo. Lo que no sabéis es que para mí esto no es algo casual, no es algo temporal. La mesa quedó en absoluto silencio. Incluso el niño pequeño había dejado de balbucear. Ella es mía, continuó Domenico, mirando a cada miembro de la familia por turno. Y lo proclamo delante de todos vosotros porque la familia es testigo de lo que más importa. Porque en nuestro mundo, las declaraciones públicas significan algo, sus promesas. Los ojos de Carmela se llenaron de lágrimas. Salvatore asintió lentamente, con una sonrisa en los labios. No le estoy pidiendo que se case conmigo, dijo Domenico. Todavía no. Aún no hemos llegado a ese punto. Pero le estoy pidiendo que sea mi pareja oficialmente delante de todos los que importan. Le estoy pidiendo que comparta mi vida, mi familia, mi mundo. Se volvió hacia Julia y su expresión se suavizó de una forma que ella nunca había visto. Y prometo asegurarme de que nunca te arrepientas de haber elegido al hermano complicado, el que tiene bagaje y responsabilidades y tendencia a trabajar demasiado. Prometo intentar ser digno de esa elección cada día. Julia vio borroso por las lágrimas. Sí, la mesa estalló. Carmemella sollozaba. Lucía vitoreaba. Las tías ya estaban planeando celebraciones. Salvatore levantó su copa. Por Domenico y Julia, declaró. Que tengan muchos años de felicidad y que Domenico aprenda por fin a relajarse. Todos rieron y levantaron sus copas, excepto Mateo, que se quedó sentado en silencio, con la mano de Sofía entre las suyas. Luego se puso de pie, con la copa en alto. Por mi hermano, dijo con voz firme, que por fin encontró a alguien lo suficientemente terco como para manejarlo. No era exactamente perdón, pero era aceptación. Era una bendición a su manera enredada. Y a Julia, continuó Mateo, mirándola a los ojos, que tomó la decisión correcta, aunque me doliera mucho admitirlo. La mesa volvió a levantar las copas y Julia sintió que la última tensión se disipaba. Después de la cena, Mateo la encontró en la cocina, donde estaba ayudando a Carmela con los platos. ¿Podemos hablar?, le preguntó. Fuera. En el porche trasero, bajo las estrellas, Mateo se quedó callado durante un largo rato. Lo que dije allí era en serio, dijo finalmente. Tomaste la decisión correcta. Me llevó un tiempo darme cuenta, pero lo hiciste. Mateo, estoy bien, Julia. De verdad, estoy con Sofía. Ella es buena para mí. Paciente.
No me mira como si estuviera compitiendo con nadie. Solo me ve a mí. Me alegro. Y yo también me alegro por ti. Nikos, a veces es imposible, pero te quiere de verdad. Lo veo. Mateo sonrió levemente. Solo prométeme que lo mantendrás humilde. Alguien tiene que hacerlo. Lo haré lo mejor que pueda. Bien. La abrazó brevemente. Cuida de él, Julia. Se hace el duro, pero no es tan fuerte como aparenta. Lo sé. Cuando volvió a entrar, Dominico la esperaba en el pasillo. ¿Qué ha dicho? Que debo mantenerte humilde. Buena suerte con eso. Ella se rió y él la atrajo hacia sí y le besó la sien. Gracias por qué. Por elegirme, por plantarte delante de mi familia y decir que sí, por no huir cuando las cosas se complicaron. ¿A dónde iba a huir? Ahora tienes gatos en tu casa. Viano y Nero nunca me lo perdonarían. Los gatos están definitivamente al mando, como debe ser. Condujeron a casa en un cómodo silencio, con las manos entrelazadas sobre la consola. En el ático, Viano y Nero los recibieron con la indignación felina típica de haber sido dejados solos durante horas. Necesitan terapia, dijo Dominico, viendo cómo Nero empujaba su taza de café hacia el borde de la mesa. Necesitan atención. Julia cogió a Viano, que ronroneó inmediatamente. Son unos dramáticos. Esa noche, acurrucada en el sofá con los gatos tumbados sobre ellos y las luces de la ciudad brillando más allá de las ventanas, Julia sintió que algo profundo encajaba en su sitio. Dime una cosa, dijo. El primer domingo, cuando entraste en el comedor y me viste, ¿qué pensaste? Dominica se quedó callada un momento. Pensé que estaba en problemas. ¿Por qué? Porque te miré y sentí algo que no había sentido en años. Deseo, necesidad, la certeza de que mi vida acababa de cambiar por completo. Él le dio un beso en el pelo. ¿Y en qué tenía razón? En que lo cambiarías todo, en que nada volvería a ser igual, en que por fin había encontrado a alguien por quien valía la pena arriesgarse. ¿Yo valía la pena? Cada complicación, cada momento. Julia inclinó la cabeza para besarlo, y Nero se quejó en voz alta de que lo estaban aplastando. Viano, siempre el pacificador, saltó para darles espacio. Te quiero, dijo ella. Las palabras eran fáciles y sinceras. Yo también te quiero, Caría. Mi querida mía. El hermano equivocado. ¿Recuerdas? El mejor error que has cometido. La mejor decisión, corrigió ella. Hay una diferencia. Él sonrió y ella lo sintió contra sus labios. La mejor decisión. Luego fuera, la ciudad bullía de vida y posibilidades. Dentro, rodeada de gatos críticos y del hombre que había valido la pena cada momento difícil, Julia finalmente entendió lo que se sentía al estar en casa. Se sentía así, como las cenas de los domingos y las clases de cocina de los miércoles, como la aceptación paciente de un hermano herido y la aprobación entusiasta de una matriarca que había decidido que Julia era parte de la familia, como los gatos que habían reclamado un ático como su reino y un hombre que había aprendido a dejar entrar a alguien. Era como elegir el camino más difícil y descubrir que era exactamente el correcto. Si te ha gustado la historia de Julia y Dominico, suscríbete a Mafia Tales para disfrutar de más romances peligrosos, donde hombres poderosos encuentran a su media naranja. Nuevas historias cada semana. ¿Quieres epílogos exclusivos y escenas extra? Únete al Club Mafia Tales. Tendrás acceso anticipado a nuevas historias y contenido detrás de cámaras que no encontrarás en ningún otro sitio.